Un hombre conforme al corazón de Dios es el tema que compartiremos en esta ocasión, basado en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el verso 21 y 22, que dicen a la letra: Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por lo general, hay tres opiniones respecto de nosotros. La opinión o el concepto que nosotros mismos tenemos. Y sobre esta opinión, la Escritura dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La opinión que tienen los demás de nosotros, esta puede ser verdadera o equivocada, pero al fin no debemos dejarnos afectar por lo que los demás piensen de nosotros. Alguien dijo: tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Y la tercera opinión es la que Dios tiene acerca de nosotros. Al fin, es la más importante, la verdadera, la cierta. El Señor no dirá absolutamente nada menos ni nada más. Él no necesita adular. Se ajusta con toda sinceridad a lo que realmente somos nosotros. Después de haber Dios desechado a Saúl como rey de Israel, el Señor omitió esta opinión de David: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y de hecho, David no fue un hombre perfecto, no fue un hombre sin faltas. Las cometió moral, las cometió administrativamente y familiarmente. Tuvo sus momentos de dudas y de desánimo como cualquier humano. Pero encontramos en la historia de la vida de David algunas características que podemos considerarlas como aquellas que fueron la razón o motivo por las cuales Dios mismo dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y de esas cualidades que encontramos en las Escrituras es la que queremos mencionar, algunas de ellas en este día. En primer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre humilde. David fue libre de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez. Tuvo el más alto honor, la más alta responsabilidad como rey de Israel. Tuvo la más grande de las autoridades. Fue un hombre rico. Sin embargo, ni aun cuando lo ungieron como rey delante de sus hermanos, se sintió superior a ellos. En cierta ocasión, en uno de sus salmos, David escribió: líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré libre de gran rebelión. La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña el valor de la humildad cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La clave de la promoción, la clave del ascenso, la clave del éxito es la humildad. El lugar de honra, de honor que hoy posee Cristo, sentado al lado del Padre,
con la gloria que Él tuvo con Él desde antes de la fundación del mundo, se debe a su humildad. Dice la Escritura que por cuanto se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y David practicó ese valor de la humildad. No dejó que la soberbia se apoderara de él. Y en algunas ocasiones, cuando la ira, cuando el enojo tocaron su corazón, fue capaz de oír la advertencia, de escuchar la voz de una mujer, como en el caso de aquella mujer llamada Abigail, la esposa de Nabal, que Nabal había insultado y había vejado a unos hombres que él había mandado a pedirle ayuda, porque él pensó que la merecía, por cuanto había cuidado a los pastores de este hombre en el desierto durante algún tiempo y no les había hecho falta absolutamente nada. Se dio cuenta que Nabal estaba esquilando las ovejas y mandó a una comisión para pedirle algo que tuviera a la mano. Y Nabal le respondió a estos hombres: no sé quién es David, no sé quién es esta persona. Conozco a muchos hombres o muchos siervos que huyen de sus señores. Y le negó los recursos a David. David se llenó de enojo, se llenó de ira y le dijo a sus hombres que se ciñera cada uno sus armas, que no iba a quedar con vida absolutamente ninguno en la casa de Nabal. Alguno de los siervos de Nabal le dio la noticia a Abigail de lo que Nabal había hecho con los siervos de David. Y ella fue prudente. Dice la Escritura que mató 5 ovejas, agarró vino, agarró leche, agarró algunas semillas tostadas, agarró pan y cargó una asna y se fue al encuentro de David. Y cuando encontró a David, se postró a sus pies y le dijo: la culpa de mi esposo yo la asumo. Él es un hombre dado a la altivez, a la arrogancia. No le sea tomado en cuenta esta falta. Yo te ruego que oigas a tu sierva por un momento. Y le dijo esta mujer a David: yo sé que Dios te va a proyectar como rey de Israel, y cuando estés en el reinado, no tengas cargo de conciencia de haberte vengado por tus propias manos. Y David oyó la exhortación, el consejo de esta mujer, y le dijo: bendita seas tú de Jehová, y bendito sea tu razonamiento, que me has librado de tomar venganza por mis propias manos. Y le dio la mujer el presente, y David desistió de hacer lo que había ya determinado hacer, porque dejó que el consejo, que la orientación de aquella mujer hiciera bajar la ira, el enojo que había tenido a causa de la actitud de este hombre con sus siervos. La humildad es la clave para que seamos atendidos por Dios y seamos prosperados, enaltecidos y seamos ascendidos y promovidos por el Señor. Nadie puede ser conforme al corazón de Dios si no goza de un grado de humildad en su corazón. Por otra parte, encontramos en este hombre, conforme al corazón de Dios, un corazón preparado para el servicio. Cuando Dios mandó a Samuel a ungir el sucesor de Saúl en la casa de Isaí, Isaí había reunido a todos sus hijos, lo que él pensaba que podían ser los candidatos a ser sucesores de Saúl. David no se encontraba en la lista. Ni siquiera fue invitado David a un acto tan importante como ese de ungir al rey de Israel. De la familia de él, alguien iba a ser el rey, y él no fue tomado en cuenta. Estaba como hijo menor cuidando las ovejas, pastando
las ovejas de su padre en el campo. Aunque Isaí se había olvidado de él, Dios no se había olvidado. Dios a todas las personas que llamó las encontró sirviendo. El servicio es lo que nos da el carácter semejante a el Hijo de Dios, a Jesucristo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por muchos. Y en cierta ocasión, después de haber brindado un servicio, dijo: vosotros me llamáis Señor, y bien decís porque lo soy. Si yo, el Señor, he hecho esto, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si queremos ser llamados por Dios conforme a su corazón, debemos desarrollar un espíritu de servicio. Cuando Dios encontró a David, lo encontró sirviendo. Y aún después que lo ungieron, volvió al rebaño a cuidar sus ovejas, sin la más mínima expresión de rebelión y de desobediencia a su padre. Aunque ya había sido señalado por Dios para ser el rey de Israel, ese no fue el motivo o la razón para que David se negara a cuidar las ovejas que su padre tenía. Por el contrario, en obediencia, volvió al campo a cuidar el rebaño. Y cuando Saúl necesitó a alguien después de ser atormentado por el demonio, alguien que calmara con su música el tormento que sentía por causa de este espíritu maligno que lo atacaba, a David lo encontraron. Y un siervo de Saúl dijo: he visto a David, hijo de Isaí, varón prudente en sus palabras, temeroso de Dios, que sabe tocar, es prudente en sus palabras, y Dios está con él. Y David llegó al palacio para servir a Saúl. Y Saúl lo amó, y dice la Escritura que lo hizo su paje de armas. Lo encontraron sirviendo. Y después volvió al campo a pastorear las ovejas. Y los hermanos de David estaban en la guerra. Y su papá le dijo a David: toma estos panes, toma estos higos, toma esta leche, toma este vino y date cuenta cómo están tus hermanos en la guerra. Y él fue el muchacho demandado. Él fue el hijo que prestó el servicio en obediencia a su padre. Y ese pequeño servicio de hacer el mandado, de llevarle comida a sus hermanos, le dio la oportunidad de enfrentarse al gigante y derrotarle. Y allí encontró otro ascenso, porque el servicio nos prepara para el ascenso. Dios llama a los servidores personas conforme a su corazón. Otra característica que encontramos en la vida de David es un corazón que adora a Dios. Él lo hacía en privado. No necesitaba una tarima, no necesitaba una iglesia, no necesitaba un grupo de gente para demostrar su talento. Mientras las ovejas pastaban en el campo, él con su arpa adoraba. Los salmos escritos por David son producto de sus experiencias, de comparar el trabajo que él hacía con sus ovejas al cuidado que Dios tenía con él. Por eso pude escribir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Él sabía que tenía una relación íntima, personal con Dios, que la había desarrollado de forma privada en su vida personal. Pero también adoraba a Dios públicamente. La Biblia dice que cuando ya fue hecho rey y el arca de Dios estaba fuera del lugar donde debía estar, en el templo, él tomó la decisión de llevar el arca nuevamente al templo. Y en medio de la alegría, del gozo, dice la Escritura que David danzaba para Jehová con todas sus fuerzas. A pesar de la crítica, de la censura de su propia esposa, no hubo limitación en el corazón de David para expresar a Dios la adoración, la alabanza, la gloria y la honra que Dios se merece. Todos los escritos de él son evidencia de que David tenía un corazón de adorador. Y eso busca Dios. Juan dice: la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre
tales adoradores busca que le adoran. Un hombre conforme al corazón de Dios no debe dejar por fuera una vida de comunión, una vida de alabanza, una vida de adoración. Y él motiva: venid, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, levantad vuestras manos al santuario y bendecid el nombre de Jehová. Otra característica que encontramos en David como un hombre conforme al corazón de Dios es que tenía un corazón generoso. Él sabe que todo le pertenece a Dios. Él sabe que desnudo venimos del vientre de nuestra madre y sin duda nada podemos llevar. Cuando hubo la necesidad de tomar una ofrenda en el pueblo de Israel para construir el templo, la Escritura dice que David dijo: he tomado de mi propio tesoro oro en abundancia para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera. Y animó al pueblo a dar generosa y voluntariamente. El pueblo experimentara la alegría, el gozo de dar para Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y David experimentaba eso en el corazón, hasta tal punto de decir: ¿quiénes somos nosotros para dar toda esta abundancia? Sabiendo que todo procede de Dios y de lo recibido de tu mano, dice David, de eso hemos traído esta gran abundancia para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Otra característica que tiene un hombre conforme al corazón de Dios es que sabe refugiarse en Dios. Un corazón que acude a Dios como su fuerza, como su protección, como su escudo, como su socorro. Él dice en uno de sus salmos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él dice: sé para mí una roca fuerte donde acuda yo continuamente. También escribió el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En cierta ocasión dice la Escritura que él dejó su esposa, dejó las esposas de los siervos que andaban con él, sus bienes y todos sus hijos, en una ciudad llamada Siclag. Y vinieron los amalecitas y arremetieron contra esa ciudad, le prendieron fuego y se llevaron cautiva a las mujeres, a sus bienes y a sus hijos. Y los hombres que andaban con él trataron de apedrearlo, lo culparon a él por andar sirviéndole. No habían tomado las prevenciones necesarias. Los enemigos habían infiltrado la ciudad, la habían incendiado y se habían llevado cautivo a todas las personas que allí estaban. Y cuando David se sintió solo, humanamente, acudió a Jehová y le dijo a Dios: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los entregarás en mis manos? Y Dios, que es fiel al hombre angustiado que clama a él y se refugia en él, le dijo a David: sube, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Y David subió, y la Escritura dice que no hubo cosa grande ni pequeña que David no recuperara. El hombre conforme al corazón de Dios sabe que Dios es escudo alrededor de él, que Dios es su fortaleza, que Dios es su protección, que no hay fuerza, no hay enemigo, no hay absolutamente nada que lo pueda dañar. Él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Otra característica de la vida de un corazón conforme al del Señor es un corazón que no ofrece a Dios un culto barato. David había fallado en el hecho de que censó al ejército para ver cuántos hombres armados tenía. Quizás dejó de confiar en Dios y quiso confiar en las armas, en el ejército.
Y eso le pesó en su corazón. Y Dios le puso a escoger unas disciplinas como hambre, pestilencia en medio de su pueblo, como huir en medio de sus enemigos, o como caer en las manos de Dios. Y David prefirió caer en las manos de Dios porque conocía que en las manos de Dios había misericordia. Y Dios disciplinó al pueblo por causa del error de David. Y hubo una mortandad. Y vino un ángel y le habló al profeta Gad para que le dijera a David que fuera a la era de un hombre llamado Arauna para ofrecer un sacrificio, y así cesaría la mortandad. Y David se encaminó para ir a la era de Arauna. Y cuando este hombre llamado de esta manera vio que David venía, le preguntó: ¿a qué viene mi rey? Y David le contestó: a ofrecer sacrificio a Dios. Y Arauna le dijo: ahí está la era, ahí están los bueyes, ahí está la leña, todo lo que tú necesitas para el sacrificio, Arauna lo da al rey. Y David le dijo: fíjame precio justo que yo te lo pagaré, porque no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Él no quería un culto barato. Él no quería una vida espiritual sin costo alguno. Él no quería brindarle a Dios una fiesta o un sacrificio en el cual él no tuviera que invertir nada. Él pagó cuando Arauna le fijó el precio, lo que la era, lo que los bueyes y lo que todo lo que necesitaba para el culto tenía un valor. Y él estuvo dispuesto a desembolsar de su tesoro para hacer sacrificio a Dios. Este hombre, conforme al corazón de Dios, nos indica con su ejemplo que no podemos llevar una vida cristiana sin sacrificio. Algunos llevan una vida cristiana tan fácil que no son capaces de negarse a sí mismos, que no son capaces de morir a su ego, a su yo, de morir a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus religiones. El verdadero culto, dice la Escritura, que debe ser morir a nuestro ego. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero hombre, conforme al corazón de Dios, está dispuesto a poner su tiempo, a poner su dinero, a poner su talento, a poner sus habilidades, a poner su fuerza, a poner sus energías, a poner sus dones en las manos de Dios. Está dispuesto a despojarse de todo con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Dios emite esa frase de evaluación, un concepto claro: he hallado a David conforme a mi corazón, hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Como Dios tuvo un concepto de David, lo tiene de ti y lo tiene de mí. ¿Qué dirá el Señor de ti y de mí en este día? ¿Qué opinión será la que el Señor puede emitir de nosotros en este momento? A veces vamos a los cementerios y en las lápidas encontramos algunos epitafios de personas. Aquí yacen los restos de un hombre importante, de una mujer esforzada, de una mujer que dio su vida, su fuerza, su talento, su habilidad para formarnos, y tantas cosas que se hablan. Pero ¿serán esas realidades las que verdaderamente valen? ¿No es mejor lo que Dios puede decir de ti y de mí? Dios puede dar testimonio tuyo y de mí hasta el mismo diablo, como lo hizo con Job. En cierta ocasión, cuando los hijos de Dios fueron a presentarse delante de Dios y entre ellos estaba Satanás, Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, recto y apartado del mal, que no hay otro como él? Dios tiene conceptos claros de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos pensar en este día acerca de lo que Dios puede decir de nosotros. Porque delante de los demás podemos transmitir una imagen, podemos transmitir una opinión que tal vez no pueda ser sincera y verídica, porque los hombres miran
lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Él sabe de dónde nacen nuestros pensamientos. Él sabe lo que nos motiva, lo que nos inspira, lo que nos mueve a hacer algo. Quiera Dios en este día que el concepto que tenga de nosotros, a veces nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. Cuidamos nuestra imagen, pero no cuidamos nuestra integridad. Y Dios quiere que cuidemos nuestra vida y que el testimonio del cual nosotros podamos estar preocupados es por el testimonio que Dios puede dar de cada uno de nosotros. Porque al fin y al cabo, al final de nuestra vida y al final del tiempo, cuando Dios nos tenga que juzgar, no nos juzgará por lo que nosotros pensemos de nosotros, por lo que los otros piensen de nosotros, sino por la opinión clara, verídica, exacta y firme que Él tiene de ti y de mí. ¿Qué dirá Dios de ti en este día? Si hay faltas, si hay errores, si te das cuenta que tu conciencia te acusa de algunos pecados, de algunas cosas que estás haciendo que no son agradables delante de Dios, pídele perdón al Señor, que Él con su sangre te limpie de todo pecado y comienza a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, y que puedas decir como el salmista, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Dios te bendiga.